Hace 15 años exactamente, Colombia era un país postrado, derrotado, vencido, vuelto pedazos. El gobierno de Ernesto Samper lo había desmoralizado hasta el extremo y lo había puesto en una condición en que era el paria del universo. Un país cuyo Estado era financiado por la droga era exactamente eso, un narcoestado, un país vencido, un país que no tenía futuro. Andrés Pastrana se apuntó a la Carta de la Paz. La manejó de manera que nunca pudimos comprenderla bien y que nunca la aceptamos. Esa manera era una forma equivocada de llevar el país en esos momentos tan difíciles a una situación peor que la que tenía. Y así sucedió. Las FARC se apoderaron de Colombia. Llegaron casi a todos los confines del territorio nacional. Cuando el presidente Álvaro Uribe Vélez asumió la presidencia, los alcaldes, recuérdenlo ustedes, estaban refugiados en las capitales de los departamentos. Y esos alcaldes representaban una superficie del territorio nacional que superaba la mitad. La mitad de Colombia estaba en manos de las FARC. Sin embargo, ya se había cumplido una tarea. El presidente Pastrana había comprendido sus equivocaciones y desde el primer momento empezó la marcha por la recuperación moral del país. Los Estados Unidos comprendieron que ya no estaban manejados por un delincuente narcotraficante, sino por un hombre decente que quería la paz para Colombia y quería su progreso y su desarrollo dentro de un orden manejable, dentro de un Estado de Derecho respetable. Ahí empezó todo. Pero llegó a su culminación hace exactamente 15 años, cuando después de largo tiempo de afanes, de diseños, de tentativas, se puso en marcha el Plan Colombia, que no fue un plan para apoyar a las FARC, ni para darle significación internacional, ni para mandar a los bandidos que lo componían a ninguna parte a que hicieran alarde de sus conocimientos políticos y dijeran de su voluntad de paz, pero recibiendo a cambio la nación. No. El Plan Colombia se hizo para derrotar a las FARC, para armar al ejército, para destruir el negocio de las FARC, que era el narcotráfico. Muchos recursos del Plan Colombia se dedicaron a esta tarea. La fumigación aérea de los cultivos ilícitos, por ejemplo, toda era financiada por el Plan Colombia. Los cambios que se lograron en la dotación de las fuerzas militares se debieron en parte al Plan Colombia. Los Estados Unidos apoyaron el país y el país hizo un esfuerzo complementario gigantesco. Pero desde el punto de vista moral y en la semilla del esfuerzo por recuperar a la nación, y valía lo mismo decir por recuperar sus fuerzas militares y su ejército, el Plan Colombia jugó un papel fundamental. Pero queremos repetir una y mil veces, el Plan Colombia no se hizo para lograr una paz con las FARC, sino para destruirlas, para que no fueran más una amenaza para la República, para que no fueran una vergüenza adicional para el género humano. 15 años de este esfuerzo. Y al final, Santos, alias Juanpa, traiciona los ideales del Plan Colombia y empieza a hacer todo lo contrario de lo que el Plan Colombia significó. Es decir, en lugar de destruir a las FARC, darles fortaleza a las FARC, convertirlas en una autoridad internacional, diríamos, utilizando un término muy preciso en el derecho internacional público, convertirlas en una alta parte contratante. Esos son esos sinvergüenzas, esos matones, esos bandidos, por obra de Juan Manuel Santos. Pero por imposición de ellos, que son los que mandan en Colombia, empezó a deshacerse
todo lo que se había hecho con el Plan Colombia. A prohibir la fumigación aérea, que la financiaba el Plan Colombia. A prohibir los bombardeos de los campamentos de estos llamados insurgentes, que son unos bandidos narcotraficantes. Todas esos bombardeos tenían un componente del Plan Colombia. Colombia logró recuperar su fuerza aérea y conseguir con los aviones que ahora tiene, muchos de ellos en tierra, por falta de recursos para su debida operación. Y con ese apoyo de la Fuerza Aérea se le dio un golpe fundamental a las FARC. Era esencial dentro del Plan Colombia la extradición de los bandidos. El presidente Pastrana había sido muy tímido en esa dirección. La extradición no existía. El presidente Álvaro Uribe Vélez la restableció y extraditamos esos bandidos por centenares. Y ellos saben que van a las cárceles de los Estados Unidos a purgar delitos, no a dar declaraciones ni a ser los grandes personajes de la nación. El Plan Colombia suponía un ataque frontal contra las FARC que les impidiera tener acceso, por ejemplo, a los ríos de Colombia para explotarlos sin misericordia. El Plan Colombia. 15 años de una operación combinada entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de la República de Colombia por rescatar a la nación, por rescatarla de las garras del terrorismo, de la violencia, de la brutalidad, de los sucios negocios de los que se nutren las FARC y el ELN y los movimientos insurgentes, para combatir el secuestro, que quedó reducido a su mínima expresión, para impedir la extorsión, que prácticamente desapareció en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, para rescatar a los niños y para impedir que fueran secuestrados por estos salvajes. Para eso, señores, se hizo el Plan Colombia, para salvar la nación. Lo que ahora se ha hecho es todo lo contrario: prohibir las fumigaciones aéreas, prohibir los bombardeos aéreos, dejar zonas, larguísimas zonas del territorio nacional a plena disposición de los narcotraficantes, como por ejemplo grandes zonas de las fronteras con el Ecuador y con Venezuela, toda la zona del Catatumbo, gran parte de Arauca en cuanto zona fronteriza también. Eso es lo que se está haciendo. Entonces uno se pregunta, ¿qué van a celebrar en Washington? ¿Qué van a celebrar? El presidente Obama es el alcahueta de todos estos movimientos de paz, porque él tiene que justificar su premio Nobel. ¡Ay! Lo que le ha costado a la humanidad el premio Nobel de Paz de Barack Obama. Y entonces va a celebrar en la Casa Blanca nadie sabe qué. Ya los presidentes que desarrollaron el Plan Colombia, el presidente Clinton y el presidente Bush, dijeron que no asistirían a esa parodia. El presidente Uribe también lo hizo saber. Ni porque Santos le pague el pasaje, ni porque lo lleve a albergarse en el mismo hotel en que él va a estar albergado. No dijo que le pagaba también la cuenta del hotel. La humillación no llegó a tanto. Pero el presidente Uribe ya dio señales clarísimas de que no va a asistir a esa parodia de celebración. Y el presidente Andrés Pastrana, en una de esas decisiones que nos quedan difíciles de comprender, ha dicho que irá a Washington, pero al mismo tiempo ha dado una declaración. Esto es el fin del Plan Colombia. Va a asistir pues no a una celebración, sino a un sepelio, a un acto de duelo. No se explica uno por qué ni para qué, pero lo hace dejando esa constancia expresa. Y cuando todo parecía perdido en la opinión americana y en la operación y en la opinión del gobierno de los Estados Unidos, aparecen dos declaraciones
que son fundamentales para acabar de entender el entorno político que tienen estas celebraciones. El señor delegado del presidente Obama, a quien tanto ha festejado la prensa oficialista de Colombia, el señor Aronson, ha dicho que para que las FARC sean dadas de baja de la lista de las entidades terroristas deben cumplir unas condiciones: dejar las armas y todos sus vínculos con las operaciones criminales. Eso significa entregar hasta la última pistola que tienen, pero entregarla real y efectivamente. Y luego, dejar el narcotráfico, la explotación indebida de los ríos para convertirlas en oro y para convertir los ríos en mercurio. Dejar la extorsión, dejar los secuestros, devolver a los niños. Eso es lo que dice Aronson. Y están las declaraciones hoy en el diario El Tiempo, pueden leerla. Mientras el señor McCaffrey, quien es uno de los fundadores reales del Plan Colombia, ha dado una declaración contundente. Sabe que las FARC, porque las conocen, en estas condiciones no van a dejar los delitos, no van a renunciar a su fortuna, no van a renunciar a su condición prevalente, la condición de narcotraficantes y de terroristas. Señores, las cosas están claras, y por cosas que se digan en la prensa oficial, por mentiras que se pronuncien y que se repitan, la verdad es esa. El Plan Colombia permitió derrotar a las FARC y el fin del Plan Colombia ha permitido revivirlas para que se adueñen de la República. Eso es lo que vamos a celebrar, ese ciclo terrible que empezó por la salvación de Colombia y está terminando en el punto en que Colombia está a 2 dedos de su perdición. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en la Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 20 minutos.